Hola, soy Mijin de la Universidad Migichul Shirón. Hoy, 2 de enero, iniciamos las noticias de Big Dosing. Bienvenidos a Mijón, donde seguimos los principios de inversión en acciones estadounidenses. ¡Feliz Año Nuevo a todos los miembros de Mijun Bam! Hoy es 2 de enero, así que mi saludo de Año Nuevo es algo tardío. De hecho, casi no pude transmitir el programa de hoy. Porque, como muchos de ustedes ya saben, mañana, el sábado 3 de enero a las 10 de la mañana hora de Corea, el director Kim In-jung y yo estamos preparando una transmisión especial en vivo. En Mijun, 2 veces al año, cada enero y julio, seleccionamos las acciones que pueden tener el mayor rendimiento durante los próximos 6 meses y las compartimos con ustedes, y también analizamos juntos estas acciones. Pero preparar esta transmisión no es nada fácil, así que hoy, de hecho, tengo la agenda bastante apretada, y pensé que hoy debería tomarme un descanso de la transmisión. Mientras tanto, aquí pueden ver el mensaje de convicción de Cathie Wood en el video doblado, ¿verdad? Así que de repente me desperté por completo. Creo que aún no he saludado adecuadamente a los suscriptores de Mijun en este 2026. Quise grabar este breve video para compartirlo con ustedes. Normalmente ni siquiera me bañaba y estaba así, pero me di una ducha rápido y ahora estoy sentado frente a la cámara. De verdad espero que todos los que están viendo esta transmisión tengan mucha alegría, éxito y felicidad en 2026. Bueno, hoy quiero empezar la transmisión hablando de algo un poco especial. ¿Ustedes han tomado varias resoluciones para el año nuevo? En inglés se dice resolution. Déjenme mostrarles un momento. Ayer, junto con mis hijos, escribimos varias resoluciones que queremos lograr para el 2026. Bueno, en realidad no las escribimos juntos. Primero, los niños enumeraron todas las metas que querían lograr y yo fui revisando lo que escribieron. Honestamente, estos planes y metas no me convencen del todo. Por eso, hoy quiero compartir esto con los suscriptores y también ayudar a quienes ven este programa a establecer sus metas y resoluciones de Año Nuevo. En la pantalla pueden ver todos los planes para Año Nuevo. Por ejemplo, bajar de peso, hacer ejercicio, tomar más agua, dejar de fumar, acostarse más temprano y, como ya hablamos de bebidas, también reducir el consumo de alcohol. También abonar algo a la deuda de la tarjeta de crédito. Aquí hay algo interesante. También llamar más seguido a mi mamá. Hay muchas resoluciones como estas, pero las resoluciones de Año Nuevo que están aquí no están bien redactadas si las haces de esta manera. La probabilidad de lograrlas es muy baja. Antes les mencioné que yo quería hacer planes para el Año Nuevo, así que pensé en compartirles mi propio secreto para administrar el tiempo. Aquí hay 3 errores en este plan de Año Nuevo, y si solo corriges estos 3 puntos, cualquiera puede cumplir sus planes de Año Nuevo sin rendirse después de unos días. Realmente podrás lograr tus metas todo el año. Ahora te comparto esos 3 puntos. El primero es que, en lugar de enfocarte en el resultado, si te concentras en el proceso o en la causa, la probabilidad de lograrlo aumenta mucho más. Bueno, ¿qué significa eso? Si ves aquí, dice bajar de peso, ¿verdad? Bajar de peso es el resultado. Así que no debes enfocarte en eso. Lo importante es que hay cosas que necesitamos para bajar de peso, ¿verdad? Debes enfocarte en eso. Por ejemplo, en mi caso, no almuerzo, así que tomo la decisión de no almorzar, o decido correr 1 hora al día, algo así. En lugar de enfocarte en el resultado, si encuentras la causa que puede producir el resultado que deseas y te comprometes con ese proceso, todos podrán finalmente lograr el resultado que desean. Creo que debemos enfocarnos y reflexionar sobre este aspecto. Y el segundo secreto para lograr tus propósitos de Año Nuevo es que deben estar representados con números. Si ves aquí, no aparece ningún número. ¿Por qué son importantes los números? Debes describir tus metas de manera cuantitativa para poder medir si tienes éxito o no.
Si no puedes medir tu éxito, realmente no tendrás motivación. Así que si ves aquí, solo dice que hiciste ejercicio, ¿verdad? No debería ser así. Por ejemplo, de manera más específica, podrías correr 30 minutos al día, caminar 1 hora al día, hacer pesas durante 30 minutos, hacer 100 dominadas o 200 flexiones. Todo debe ser cuantificable para que puedas medir cada día si lograste lo que querías o no, y así seguir avanzando hacia tu meta. Esta es la segunda regla del éxito. Y la tercera regla para lograr tus propósitos de año nuevo es que cuando establezcas cualquier meta, debes fijar un plazo. Si no hay un límite de tiempo, la probabilidad de lograrlo disminuye mucho. Por ejemplo, hay cosas como acostarse un poco más temprano. Es necesario especificar si será a las 9:30, a las 10 o a las 10:30. Y también llamar a mi mamá con más frecuencia. Si lo estableces, por ejemplo, todos los lunes a las 5 o el primer lunes de cada mes, es mucho más probable que logres ese objetivo. Y, por ejemplo, si vas a correr, si es algo que haces todos los días, tienes que decidir si vas a correr 30 minutos diarios o solo lunes, martes, miércoles y jueves. De esa manera, tienes que establecerlo. Y si ves aquí, dice que debemos reducir la cantidad. Para reducir la cantidad, tienes que establecer un horario exacto. Por ejemplo, si decides que solo puedes beber los sábados o solo los viernes y sábados, al establecerlo de esa manera, la probabilidad de lograr ese objetivo aumenta mucho. Bien, déjame decirlo una vez más. Al hacer propósitos de año nuevo, no se enfoquen en el resultado, sino en las causas que lo generan y establezcan metas acorde. Eso quiero decirles. El segundo está relacionado con el tercero. Debes establecer tus metas de manera numérica, así podrás medir y determinar cada día si lograste lo que querías o no, y eso es muy importante. Y el tercero es que debes darte tiempo. Así que, ya sea una vez a la semana, todos los días, 4 veces a la semana, 3 veces, los fines de semana o entre semana, debes ponerle un marco de tiempo. De esa manera, es mucho más probable que logres lo que quieres. Quería compartir con ustedes este secreto personal mío. Perfecto. Iniciemos con la primera noticia de acciones estadounidenses de 2026. Ayer celebré el Año Nuevo, el 1 de enero. He preparado una sorpresa para todos los espectadores y suscriptores que están con Mi Son, y es justamente este video. Esta transmisión en vivo era solo para miembros de Mi Son. Abrimos este video para que todos pudieran verlo al menos una vez, pero después de que se transmitió, realmente me sorprendí. El video dura en realidad más de 1 hora y 25 minutos, pero muchísimas personas lo vieron hasta el final. Sin exploración, siguen llegando muchos comentarios. Por eso recibimos muchos elogios por el contenido del programa y la satisfacción es muy alta. Yo también pude empezar el año nuevo de muy buen humor gracias a todos ustedes. Sinceramente, les agradezco mucho a quienes dejaron tantos buenos comentarios. Además, la reacción de todos ustedes ha sido increíblemente entusiasta. Hoy preparé un regalo especial, aunque es muy pequeño, pero preparé uno más. Lo compartí a través de una publicación hace 3 horas. Si ven aquí, dice que la promoción de 50% de descuento en la membresía Todo en Uno de Michun está por terminar. Si bajan aquí, verán el enlace de la transmisión en vivo que compartí ayer y aquí hay otro enlace más. Esto es el video que compartí ayer, ¿recuerdan? Como el video dura más de 1 hora y 25 minutos, creo que habrá muchas personas que quieran verlo resumido. Así que si hacen clic en este enlace, aparecerá el resumen de la transmisión en vivo de diciembre de Michun que subí. Por eso, pensé que sería bueno que pudieran leer de un vistazo de qué hablamos, así que también compartí este contenido con ustedes. Creo que sería bueno que muchos de ustedes lo revisaran personalmente. En la transmisión de YouTube de Michun, en la primera transmisión de cada mes, les muestro sin filtros mis resultados personales de inversión. La razón por la que les muestro estos resultados personales de inversión es la siguiente. Tanto la membresía de Michun como el canal de YouTube de Michun tratan temas que pueden ser algo sensibles.
Además, muchas personas confían en la información que comparto y están estableciendo sus estrategias y direcciones de inversión basándose en ella. Por eso, ustedes deben ver cuán confiable y efectiva es la información de inversión que les comparto, y también si la estrategia de momentum de Millún que yo persigo realmente funciona. Por eso, con esa motivación, les muestro y envío cada mes mi rentabilidad personal de inversión sin ocultar nada, para que lo tengan en cuenta. La rentabilidad que les muestro es una captura de pantalla directa de la página web de Samsung Securities. Por eso, no es posible manipular nada, así que no tienen que preocuparse por eso. Una vez más, les digo que el objetivo final del portafolio de Millún es de 3.300 millones de wones. Y mi plazo para alcanzar esta meta es dentro de 15 años. Como mencioné antes, toda meta debe tener un plazo, así que el objetivo es alcanzar los 3.300 millones antes del año 2035. Para lograr esto, necesito obtener un rendimiento anual superior al 20%. El mercado de valores estadounidense sube, baja o se mantiene estable cada año, por lo que no es posible buscar un 20% anual siempre. Cuando el S&P 500 va bien, yo tengo que hacerlo aún mejor. Y cuando el S&P 500 tiene un rendimiento negativo, necesito protegerme para que mi rentabilidad no baje tanto. Por eso, mi objetivo personal es superar el rendimiento del S&P 500 por más del doble en promedio. Y cuando el S&P 500 cae, mi meta es no caer más del doble de lo que cae el índice. Entonces, veamos directamente cómo ha sido el rendimiento de la cartera de Mijón durante el último mes y el último año. Aquí está. Si comparamos el desempeño de noviembre y diciembre, la ganancia de inversión es de menos 38 millones de wones, con una tasa de rendimiento mensual de menos 2.84%. Y si vemos el desempeño del último año, al final es de 19.39. Hace mucho que mi rendimiento anual no bajaba del 20%. Antes, después de enfrentar el mercado bajista en 2022, siempre tenía un rendimiento muy alto, pero ahora se registró un rendimiento un poco decepcionante. ¿Cuál es la razón de este rendimiento? En el primer trimestre perdí 22.3. El segundo y tercer trimestre gané 26.15 y 16.63 respectivamente. Y en el cuarto solo 1.37 casi sin cambio. Así, el rendimiento anual no superó el 20%. Bien, por eso es importante comparar este desempeño con el S&P 500 como les mencioné antes. Aquí lo pueden ver. En el último mes, es decir, durante diciembre de 2025, el S&P 500 cerró con un más 0.24% y el portafolio de la estrategia de momentum de Mi-jung Mo terminó con menos 2.84%, así que claramente no fue mejor que el rendimiento del mercado. Así se puede resumir. Y el desempeño durante un año también es similar. El S&P 500 subió 16.39% al cierre. Para lograr mi meta personal necesitaba más de 32% de ganancias, pero solo obtuve 19.39%, así que no la alcancé. Especialmente el año pasado, mi rentabilidad aumentó. ¿Quieren que se los muestre un momento? Aquí está en la página. Aquí está. Entonces, en el caso de 2025, en el 32, en el segundo trimestre, 21, en el tercer trimestre, se registró en negativo, y en el 35, así que el 109.56. Por lo tanto, comparado con estos resultados, el desempeño de este año no ha sido gran cosa, así que internamente lo estamos evaluando de esa manera. Hay un punto interesante. Si vemos los resultados de inversión de 2025 que los miembros de Mijún han compartido recientemente, la tasa de rotación no es la mejor, pero la mayoría de los miembros han logrado resultados realmente exitosos. Personalmente, respiro aliviado. Si quienes invirtieron conmigo no tuvieran buenos resultados, sería un gran problema. Por suerte, yo fui el que peor le fue. Si ven aquí, la persona que usa el identificación Yongpoti presume un increíble rendimiento del 164%. Bajando un poco más, les muestro el rendimiento de algunas otras personas.
Aquí, la persona con el identificación DOLDOL76 no muestra su rendimiento, ¿verdad? No podemos ver el rendimiento. Aquí, donde está borrado, pueden ver que dice 13 y 41. Si no me equivoco, esta persona tampoco tiene un mal rendimiento. Si ven aquí, ¿quién es esta vez? Drake Cohn tiene 70, 65 y de esta persona no estoy seguro. Aquí no aparece la tasa de rendimiento exacta, pero si ven aquí, el rendimiento es impresionante. 115, 119, 657, 75. Así que al final, parece que obtuvo una ganancia total de 186. Gracias por presumir ese increíble rendimiento. El nombre de usuario de esta persona es Chakan Hama. Aquí también está. Kaiban 1 también compartió su logro. Es 24, así parece. Palantir y Talon Energy superan el 60%. Aquí también está. Kevin 96 logró impresionantes rendimientos de 53 y 39 esta vez. No sé si hay más. Hay bastantes personas que han presumido sus rendimientos así que voy a ver los rendimientos de estas personas y, al verlos, encuentro algo de consuelo. Este año 2025 personalmente no logré mi objetivo, pero parece que muchas personas confiaron en la información que compartí en mis contenidos e invirtieron, obteniendo muy buenos resultados. Así que, personalmente, estoy satisfecho. La provisión de subtítulos y la publicidad están disponibles en el sitio web de KakaoTalk y en la página de Plus Friends. Bien, ahora echemos un vistazo al rendimiento anual de Mison Top Pick. Como aún no se ha abierto el primer mercado de 2026, el rendimiento año hasta la fecha y el anual son iguales. Si observan arriba, el rendimiento de Bitmain ha superado el 248%. Este activo se añadió recientemente al portafolio de Mison, así que en realidad no tiene mucho significado. Micron Tecnología lleva pocos meses incluida. Pero como pueden ver, el rendimiento de 20% y el 239% realmente es impresionante. A partir de aquí, aparecen las acciones en las que he invertido más de un año. Celestica subió más de 220%, lo cual fue lo mejor, y después Palantir mostró un aumento adicional del 135%. Credo también estuvo bien. Credo Technology también superó el 114%. Además, Talon Energy tuvo un aumento del 86%, AMD subió un 77.3% y Google ha estado muy bien recientemente. TSMC subió 53.8%, Broadcom 49.28%, First Solar 48%, Nvidia 38.8%, Meta 12.74% y Tesla 11.36%. Estas acciones muestran tendencia alcista. Por otro lado, el resto de las acciones están todas en rojo. Bitcoin bajó, cayó más de 6% en un año. Coinbase bajó un 8.92%. Ethereum un 10.9%. Bitcoin cayó un 55% y el fondo cotizado en bolsa ProShares Ultra Ether, que sigue a Ethereum, mostró una caída de más del 65% en un año. Bien, entonces, al ver esta lista, hay algo que debemos hacer. ¿Y qué es eso? Hay acciones que han tenido un rendimiento muy bueno en el último año, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender por qué estas acciones tuvieron un aumento tan bueno en su precio. Esto es importante porque al analizar qué acciones tuvieron buenos rendimientos y encontrar sus puntos en común, al final, podremos tener una idea de cómo seleccionar acciones y ajustar nuestra estrategia de inversión para el nuevo año 2026. Bien, así que hoy es la primera transmisión de 2026. Vamos a buscar juntos las características en común de las acciones que lograron el mayor rendimiento. Justo antes, revisamos juntos la lista de las 10 principales acciones con el mejor rendimiento de inversión en el portafolio de Mison durante el último año. Exceptuando un caso especial entre estas acciones, es decir, Bitmain, el rendimiento de las otras 9 principales acciones en el 49 hasta 239. Ahora, para encontrar la razón por la que el rendimiento de estas acciones fue especialmente bueno,
voy a analizarlas desde varios aspectos. Permítanme decir una vez más por qué es necesario realizar este tipo de análisis. Si podemos encontrar las características comunes de las acciones con el rendimiento más destacado del último año, esto también nos puede ayudar a encontrar las acciones más prometedoras para el año 2026 que está por comenzar. Bien, ahora vamos a ver juntos qué características en común tienen. El principal punto en común de las 9 acciones con rendimiento explosivo el último año se resume en una sola cosa. ¿Y qué es eso? Son empresas beneficiadas por la inteligencia artificial, el CAPEX y el ciclo, y en segundo lugar, son empresas cuya estructura de márgenes realmente está mejorando. Ahora bien, la mayoría de las principales selecciones de Estados Unidos son beneficiadas por la inteligencia artificial. Por eso estructuré mi portafolio así, fue intencional. Lo más importante es que las empresas que mejoran sus márgenes logran mayor rendimiento en el precio de sus acciones. Ese es el punto clave. Bien, si organizamos esto de manera un poco más estructurada, hay algunos puntos en común que se confirman repetidamente. El primero son las empresas con ingresos reales vinculados a la infraestructura y plataformas de inteligencia artificial. El segundo es, hubo revisiones consecutivas al alza en las estimaciones de ganancias. Esto es lo que normalmente llamamos guía o el consenso del mercado. Cuando la guía sube, las expectativas del mercado también aumentan. Por eso, las acciones cuyos pronósticos de ganancias aumentaron continuamente durante todo el año mostraron un alza destacada en sus precios. Así se puede entender. La tercera es una mejora de márgenes más rápida que el crecimiento de las ventas. Si los márgenes aumentan más que las ventas, eso significa que el crecimiento de las ganancias fue impresionante. Así es como se puede ver. Y en cuarto lugar, la mayoría de las acciones tenían una valuación que no era excesiva en comparación con hace un año. Por supuesto, Palantir es una excepción. Excepto por Palantir, las demás acciones no tenían una valuación demasiado cara al comienzo de 2025, es decir, hace un año. Esto es lo que comparten. Además, no solo es una narrativa, sino un punto de inflexión probado con cifras. Bien, cuando elegimos acciones, a veces nos enfocamos demasiado en las historias, soñamos con ellas. Así que enfocarse en esos sueños, invertir en acciones que han sido demostradas numéricamente ha tenido mejores resultados. Así que pudimos identificar estas 3 características. Primero, voy a hablar un poco sobre la valoración. Como mencioné antes, las acciones que no eran ni caras ni baratas, sino que tenían una valoración ambigua, fueron las que obtuvieron los mejores rendimientos. Esto es muy importante, porque normalmente mucha gente piensa en cómo comprar acciones baratas y tienden a comprar acciones cuyo valor ha caído mucho. Pero eso no está bien. No solo no debes comprar caro, sino que lo más importante es que tampoco debes comprar solo porque está barato. Así que, si lo vemos desde hace un año, la valuación de la mayoría no era ni extremadamente baja ni estaba en un nivel de burbuja. Por lo tanto, puede ser incluso mejor que estén moderadamente sobrevaloradas, porque normalmente este tipo de acciones tienen buen momentum. Por eso la evaluación es una posición común. La tendencia de crecimiento es clara, pero el mercado dudó un tiempo y ahí estuvo la oportunidad. ¿Tú lo ves igual? Por ejemplo, empresas como AMD Broadcom, TSMC y Micron Technology son de ese tipo. Todos sabían que estaban beneficiándose de la inteligencia artificial, pero había dudas sobre si el ciclo continuaría o no. Por eso, la evaluación no era excesivamente alta, así es como lo pueden ver. Por otro lado, empresas como Palantir, Celestica, Credo y Talen Energy. La historia de crecimiento es muy buena, pero mucha gente dudaba si realmente los resultados acompañarían. Por lo tanto, cuando el mercado tenía estas dudas, en realidad era una oportunidad de inversión. Eso es algo que pudimos notar en común. Bueno, para resumirlo en una palabra, la mayoría de las acciones más rentables del año pasado no subieron por expansión de múltiplos, sino porque sus resultados los justificaron. El precio de la acción es ganancias por múltiplo. Pero el múltiplo casi no cambió, porque ya había muchas acciones con múltiplos que habían subido bastante. Aunque el múltiplo haya subido mucho, si el crecimiento es muy bueno, eso significa que los resultados seguirán aumentando. Si el múltiplo no baja, la acción puede subir. Recuerda esta fórmula. Ahora, el segundo punto.
podemos encontrar un patrón común en el crecimiento de las ganancias y las ventas durante un año. En resumen, el crecimiento de las ganancias por acción fue mucho mayor, el doble que el crecimiento de las ventas. Normalmente, cuando analizamos acciones de esta manera, podemos ver el porcentaje de crecimiento de las ventas y el porcentaje de crecimiento de la utilidad por acción. Pero el punto en común de las acciones que han subido mucho en el último año es que la tasa de crecimiento de la utilidad por acción fue mucho mayor que la tasa de crecimiento de las ventas. Por supuesto, la tasa de crecimiento de las ventas también debe ser buena, no puede ser demasiado baja. Pero sí, por ejemplo, la tasa de crecimiento de las ventas es del 20%, entonces la tasa de crecimiento de la utilidad por acción es del 40, 60, 80 o incluso 100%. Esas son las acciones que han impulsado el aumento de los precios, así es como lo puedes ver. ¿Por qué la tasa de crecimiento de ganancias superó tanto a la de ventas? Debemos analizarlo, ¿no? Primero, se trata de una estructura donde los costos fijos ya están establecidos. ¿Qué significa esto? Que hay dos tipos de costos fijos y costos variables. Los costos variables son aquellos que aumentan mucho a medida que aumentan las ventas. Los costos fijos son aquellos que se pagan de manera constante, incluso si no generamos ventas o si el negocio no va bien. Entonces, ¿qué significa tener muchos costos fijos? Significa que como esos costos se pagan de todas formas, mientras más aumenten las ventas, mayor será el margen de ganancia. Estos negocios suelen tener mayor crecimiento de ganancias, así lo puedes notar. Bien, en segundo lugar, es cuando se mejora la mezcla de ventas. ¿Qué es la mezcla de ventas? Cuando analizamos las ventas de una empresa, normalmente distinguimos cuánto se gana por cada producto o por cada área, ¿verdad? Al hacer esta distinción, algunas áreas tienen buen margen de ganancia y otras no tanto. Pero normalmente, las áreas relacionadas con la inteligencia artificial tienen un valor agregado muy alto. Por lo tanto, si dentro de las diversas fuentes de ingresos de una empresa, las ventas relacionadas con la inteligencia artificial aumentan mucho, inevitablemente, el margen de ganancia aumentará drásticamente. Por eso, es importante prestar atención a este aspecto. Ahora, cuando decimos que la mezcla de ventas ha mejorado, en última instancia, podemos inferir que el precio de venta promedio ha aumentado. Por ejemplo, Micron Technology, Broadcom y TSMC no solo aumentaron las ventas en el área de memorias, fundición y redes, sino que también creció la proporción de productos relacionados con inteligencia artificial. Por eso, al aumentar las ventas y mejorar la combinación de ingresos, también se pudo ver que el precio de venta promedio subió y Palantir es similar. El crecimiento de ingresos fue moderado. Gracias al apalancamiento operativo, la utilidad por acción aumentó notablemente, como comprobamos. Ahora podemos expresarlo con una fórmula. El crecimiento de las ganancias operativas fue mejor que el crecimiento de los ingresos, y el crecimiento de la utilidad por acción fue mejor que el crecimiento de las ganancias operativas. Normalmente, las acciones de las empresas que muestran este patrón tienden a subir mucho. Creo que así se puede resumir. Bien, el cuarto punto es que vamos a revisar los márgenes. ¿Qué factor compartieron las acciones con mejor rendimiento en 2025? Fue el margen. Primero, el margen bruto, el margen de ganancia bruta, aumentó. ¿Recuerdan el margen de ganancia bruta? De las ventas que se generan, hay costos inevitables para lograr esas ventas, ¿verdad? Lo que queda después de restar esos costos directos se llama margen de ganancia bruta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el margen de ganancia bruta aumenta? Hay dos razones posibles. La primera es que el margen de ganancia bruta aumenta cuando cambia la naturaleza del negocio. La segunda es que normalmente el margen de ganancia bruta sube cuando sale un nuevo producto. Ahora bien, ¿cuál es el punto en común de las acciones que tuvieron un buen aumento en el precio en 2025? En la mayoría de los casos, las ventas de productos de inteligencia artificial con alto valor agregado aumentaron rápidamente y con eso el margen de ganancia bruta también subió. Y otra cosa más es el alto poder para fijar precios. Esto significa que el lado que vende tiene la ventaja. Por lo tanto, como no hay suficiente para vender, el precio promedio inevitablemente sube y por eso el margen de ganancia bruta aumentó. Y cuando el margen de ganancia bruta sube, el margen de utilidad operativa también suele subir. Tras el capital expenditure iniciaron la cosecha. Como dije, los costos fijos ya están definidos, por lo que al aumentar las ventas, también crece el margen de utilidad operativa. Así funciona la estructura. Y en segundo lugar, había un apalancamiento de ventas que compensaba el aumento de los costos laborales y de I+D, así que la tasa de crecimiento de las ventas fue mucho mejor que la tasa de aumento de los costos. Esa es una característica común que puedes notar. Por ejemplo, aparece Credo. Credo se introdujo en el punto de cuello de botella de la red de inteligencia artificial. Esto también fue muy popular, ¿verdad? Así, nos enfocamos en vender productos de alto margen. Como la capacidad de producción es limitada, priorizamos fabricar los más caros y con mayor valor agregado.
Y en segundo lugar, Celestica también es igual. Al ampliar la proporción de productos como servidores de inteligencia artificial y productos de redes eléctricas, la estructura de márgenes cambió por completo. Se convirtió en una empresa completamente diferente. Así, los márgenes aumentaron drásticamente y el precio de las acciones subió en consecuencia. Así es como lo puedes ver. Entonces, para resumir en una frase, no es solo crecer en ventas, sino buscar empresas con márgenes estructuralmente mejores. Si inviertes en compañías cuyo margen operativo mejora, puedes lograr buenos resultados. Bien, el tercer punto es que pudimos encontrar una característica común. Las previsiones seguían aumentando. No es solo una sorpresa única, sino que sigue aumentando. Cuando anunciamos las ganancias, si las ganancias son mucho mejores que las previsiones, lo llamamos una sorpresa, ¿verdad? Pero si esta sorpresa no ocurre solo una vez, sino 2, 3, 4 veces seguidas, entonces podemos resumir que, en ese caso, el precio de las acciones sigue subiendo. Bien, ¿cuáles son los puntos en común de las acciones que más destacaron en el aumento de precio entre las selecciones de Ji-Hoon Mi? En la mayoría de los casos, durante un año, la estimación de utilidad por acción aumentó de manera consecutiva desde el segundo hasta el cuarto trimestre. Ahora, cuando la estimación de utilidad por acción sube así, primero, la propia empresa eleva su guía. Cuando la guía sube, al final los analistas también ajustan al alza sus estimaciones. Cuando eso sucede, la acción se revaloriza y eso crea una oportunidad para que el precio de la acción siga subiendo constantemente. Así es como debes verlo. En el caso de AMD Broadcom, Micron y TSMC, la directiva ha reiterado en los anuncios de resultados que la demanda de inteligencia artificial no es temporal, repitiéndolo constantemente. Muchos inversionistas no creyeron esas palabras, pero quienes confiaron en la directiva obtuvieron buenas ganancias. Así debes verlo. En el caso de Palantir, los ingresos comerciales crecieron rápidamente. No solo eso, también aumentaron los márgenes y mejoró el flujo de caja libre al mismo tiempo. Si encuentras una empresa donde los ingresos, los márgenes y el flujo de caja libre aumentan simultáneamente, puedes esperar buenos rendimientos en el precio de las acciones. Así es como debes verlo. Entonces también hay una ecuación para esto. El precio de las acciones depende más de las expectativas futuras que de los resultados actuales. Al analizar las ganancias, primero aparecen los resultados del segundo trimestre. Al final, lo importante es la guía de resultados. Así deben verlo. Bien, vamos al sexto punto. Las empresas que resuelven el cuello de botella del capital expenditure en inteligencia artificial son actualmente las principales beneficiadas por la inteligencia artificial. El suministro no es fluido. Hay una gran demanda, pero no hay suficiente oferta. Por lo tanto, los chips de AMD, MU, TSMC y Broadcom, junto a empresas de redes y energía como Credo y CLS y plataformas de software como Celestica, Palantir, la infraestructura energética de Google y Talent Energy son ejemplos de empresas. Ahora mismo, los proveedores tienen la ventaja. Por eso, están en una posición favorable donde el precio promedio de venta inevitablemente subirá. Así deben verlo. Bien, también resumiré esta parte en una sola frase. Busquen e inviertan en empresas que estén ubicadas en sectores que necesariamente deben ser atravesados para usar la inteligencia artificial, así se puede resumir. Como estas empresas tienen pocas alternativas y es difícil reemplazarlas, el precio promedio de venta puede aumentar. Las empresas con poder para fijar precios terminan aumentando sus márgenes, y la mayoría de las empresas que aumentaron sus márgenes obtuvieron los mejores rendimientos. Así se puede concluir. Bien, vamos a resumir. Los criterios de selección para encontrar acciones prometedoras para 2026 que se pueden derivar de este análisis son los siguientes. Si inviertes en empresas que cumplan estas condiciones, puedes esperar buenos resultados en 2026. Así se deduce. Primero, identifica ingresos vinculados directamente al gasto de capital en inteligencia artificial. Por lo tanto, entre las empresas, mientras más relacionadas estén con la revolución de la inteligencia artificial, más ventaja tendrán. Es importante considerar este aspecto. Es importante recordar que las empresas cuyos márgenes crecen más rápido que sus ingresos son mejores que las que solo aumentan ingresos. En tercer lugar, las empresas cuyas estimaciones de utilidad por acción a futuro empiezan a subir. Por eso, como mencioné antes, cuando la guía aumenta, también aumentan las estimaciones del mercado. Por eso, cada trimestre al anunciarse los resultados de ganancias, es clave ver qué empresas elevan su guía. En cuarto lugar, las empresas cuyos directivos mencionan una demanda estructural en su guía. Entonces, cuando siguen diciendo que no pueden vender porque no hay suficiente producto o que la demanda es abrumadora, debemos enfocar nuestra atención en esos comentarios. Quinto, que la evaluación aún no sea extremadamente cara. Al revisar hace un año, las acciones que no estaban ni demasiado baratas ni demasiado caras fueron las que obtuvieron el mejor rendimiento. Por eso,
Hay un indicador que usamos, que es el PEG. Cuando consideramos la tasa de crecimiento, si el PE es más bajo que esa tasa de crecimiento, entonces el PEG cae por debajo de cierto nivel. Podemos interpretar que si encontramos e invertimos en este tipo de acciones, podemos obtener buenos rendimientos. El sexto es el cuello de botella, es decir, no venden porque falta producto. Por eso conviene invertir en empresas activas, donde la demanda es alta y la oferta limitada. Por último, si invertimos en empresas cuyo flujo de caja operativo mejora en cifras, es decir, empresas donde no solo las ganancias y las ventas, sino también el flujo de caja sigue aumentando, tendremos una mayor probabilidad de obtener buenos resultados. Con esto concluyo y ahora realmente terminaré con una última palabra de Ji-Hoon Mi. Cuando invertimos principalmente en acciones beneficiadas por la inteligencia artificial, ¿hay algún riesgo principal que debamos considerar? ¿Está bajando la tendencia de aumento del capital expenditure en inteligencia artificial de las grandes tecnológicas? Hasta ahora han seguido aumentando su capital expenditure, pero si ese crecimiento se frena o disminuye, entonces es importante recordar que hay una alta probabilidad de que ocurra una corrección en el corto plazo. Y eso no es todo. Como analizamos antes, las valoraciones siguen aumentando y unas valoraciones excesivas no son buenas. Si las valoraciones suben demasiado, eso también podría provocar una corrección a corto plazo. Y por último, existe la posibilidad de que los conflictos geopolíticos alteren la cadena de suministro. Esta parte también depende de cómo evolucionen las relaciones entre China y Estados Unidos. Desde la perspectiva de nosotros como inversionistas, es necesario prestar atención y seguir de cerca estos temas. Bien, también en el año 2026, aunque hay incertidumbre macroeconómica, creo que el crecimiento de empresas beneficiadas por la inteligencia artificial seguirá. Como el año pasado, la selección entre buenas y malas empresas se intensificará. Antes, solo mencionar la inteligencia artificial hacía subir sus acciones por las expectativas. Ahora creo que esos buenos tiempos ya terminaron. Por eso, ahora más que nunca, tenemos que fijarnos en los resultados de ganancias y ver si las proyecciones se están revisando al alza. Es necesario que nos acerquemos a esto con un análisis numérico. Entonces, desde la perspectiva de nosotros como inversionistas, parece necesario buscar constantemente acciones que sigan cumpliendo con los factores de éxito de las acciones de alto rendimiento para 2025 que mencioné antes y aumentar la proporción de inversión en esas acciones. Si buscamos una segunda C-List o Micron bajo este marco, aunque aún no sean muy reconocidas por el mercado, pero ya mejoren sus márgenes estructurales. Creo que también podremos lograr resultados de inversión satisfactorios durante el próximo año. El último contenido preparado para hoy es el video de acciones estadounidenses de hoy. El video de acciones estadounidenses de hoy es realmente interesante. Dan Ives de Wedbush aparece y selecciona 5 acciones beneficiadas por la inteligencia artificial que seguramente explotarán este año. De hecho, mañana compartiré con ustedes mis 6 principales selecciones para la primera mitad de 2026. ¿Será que las acciones beneficiadas por la inteligencia artificial que seleccioné yo tendrán mejores rendimientos o las que seleccionó Dan Ives en este video tendrán un mejor rendimiento? Vamos a revisarlo de nuevo después de 6 meses. Hasta aquí llega la transmisión de hoy. Quiero agradecer sinceramente a todos los que nos acompañaron hasta el final de la transmisión de hoy. Ahora es el segundo día de 2026, ya que es el segundo día de los 365 días del año. Por favor, relájense un poco y tómenselo con calma. Creo que sería bueno que lo vean desde una perspectiva a largo plazo. Piensen que invertir en acciones es como correr un maratón de larga distancia. ¿Quién puede aguantar más tiempo sin rendirse a la mitad y llegar hasta la meta final? Al final, según eso, se determina la rentabilidad. Aunque seas un genio en inversiones, no puedes superar a quien invirtió 30 o 40 años. Esa es la magia del interés compuesto. No es comparable con invertir solo 1 a 4 años. Quien invierte a largo plazo, por 10, 20 o 30 años y mantiene una buena actitud, tiene más probabilidades de superar a esta liebre al final. Por eso, no sean como la liebre que solo piensa en ganancias inmediatas. Tengan la perspectiva a largo plazo de que van a terminar este maratón sí o sí. Espero que todos ustedes se conviertan en excelentes inversionistas que avanzan firmemente como una tortuga con este tipo de mentalidad. Ánimo a todos hasta el día en que nos retiremos invirtiendo en acciones estadounidenses. Que tengan un día feliz. Muchas gracias.
Para Año Nuevo hablaré sobre acciones tecnológicas y posibles inversiones en inteligencia artificial. Soy Dan Ives, director de investigación tecnológica global en Wedbush Securities. Hoy lleva una camisa que es un poco al estilo de Magnum Private Investigator, pero el saco es sobrio y la elección de la camisa es impresionante. Como es fin de año, buscamos darle significado al cambio de calendario, aunque quizá eso no lo tenga realmente. Por eso quiero preguntarle, ¿tiene alguna acción tecnológica favorita? ¿Cuáles? Hay acciones que están en la lista, pero también llaman la atención las que no están incluidas. ¿Eso significa que tiene una opinión negativa sobre las que no están en la lista o simplemente las que están en la lista le parecen relativamente más atractivas? Me gustaría saber si al final cree que todas van a subir. Nvidia sigue siendo una de las acciones clave que más preferimos de cara a 2026, pero si observa las 5 acciones que elegimos esta vez, es decir, Teseulra, Maikeurosopeutheu, Palrantieo, Keuraudeu, Seuteuraikeu y Aepeul, el punto clave está en los efectos derivados que surgen a medida que la revolución de la inteligencia artificial se expande. Esta es precisamente la tesis de inversión general que tenemos mirando hacia 2026. Creemos que por cada dólar invertido en los chips de Nvidia se genera un efecto multiplicador de hasta $8 en toda la industria tecnológica. A medida que nos acercamos a principios de 2026, creemos que estas 3 acciones tienen una alta probabilidad de crecer especialmente fuerte y por eso las estamos destacando fuertemente. Acabas de resumirlo muy precisamente al principio. Nvidia sigue siendo una de mis acciones favoritas, aunque no la mencioné entre las 3 elegidas esta vez. Esto no implica que Nvidia tenga un mal desempeño. Mencionaste rápidamente las acciones. ¿Cuál es la historia de inversión que ves en Microsoft? ¿El punto clave es Azure? En el mercado empresarial, creo que Microsoft lidera la competencia en nube e inteligencia artificial. Creo que las acciones de Microsoft tienen un potencial de subida adicional de unos $100 y en términos de la demanda de Azure y la inteligencia artificial, Microsoft es la empresa que más destaca. No pienso que Apple deba ser la mejor en estas tecnologías nuevas. Apple destaca en hardware, ecosistema y monetización, como siempre lo ha hecho. Creo que aunque llegue un poco tarde a nuevos campos, Apple es una empresa que puede hacerlo muy bien solo con la fuerza abrumadora que ha acumulado hasta ahora. Hasta ahora, Apple prácticamente no ha tenido presencia en el campo de la inteligencia artificial, pero entrando en 2026 esperamos que alrededor de la primavera surja una gran asociación con Google. Entonces, si eso pasa, la revolución de la inteligencia artificial para consumidores será liderada por Apple en Cupertino. Este cambio es importante y lo sigo de cerca. En términos del precio de las acciones, creo que solo con la prima de la inteligencia artificial hay un potencial de aumento adicional de aproximadamente $75. Al final, cuando el múltiplo de valoración de la inteligencia artificial en Apple suba significativamente, por eso considero que Apple es una acción muy destacada y difícil. Honestamente le mandé un mensaje a alguien. Cuando el mensaje aparece en verde pienso, ¿qué pasa? Me pregunto cómo pueden otras empresas competir con Apple. El ecosistema es demasiado fuerte. Soy una persona muy sencilla, pero ni siquiera me atrevo a probar algo diferente. ¿Hay alguien aquí que no use Apple, que no use iPhone? No, ¿verdad? Cuando usas iPhone, el color del mensaje siempre aparece en azul. Soy principiante. Pero eso es lo normal, ¿verdad? Creo que el ecosistema de Apple realmente está en otro nivel. A veces hay mensajes que aparecen en otro color, ¿verdad? Si cuando estás enviando mensajes con alguien la burbuja sale en verde, ¿eso significa que no es de Apple, que no es un iPhone? ¿De verdad? ¿Así es como funciona según Apple? Pero siento que Apple simplemente tiene a la gente completamente atrapada. ¿Y qué hay de Tesla? ¿Por qué Tesla se negocia con esa valoración? ¿Cuál es su múltiplo ahora? ¿Es por el tema de los robots? Ahora el núcleo de la historia de Tesla ha pasado completamente a un nuevo capítulo que es la conducción autónoma. De cara a 2026, probablemente este sea el año más importante en la historia de Tesla y Elon Musk. ¿Es por la conducción autónoma y la robótica? Incluso solo considerando la conducción autónoma, se estima que dentro de la historia de Tesla podría tener un valor de $1 billón. Actualmente, Elon Musk es un director ejecutivo en tiempos de guerra. Estados Unidos ha superado a China en tecnología los últimos 30 años. Y en el centro de todo esto, es decir, en la vanguardia física de la inteligencia artificial, está Tesla. Por eso prefiero mucho esta acción.
Somos suscriptores, probablemente ya conozcan los grandes logros de Tesla, pero la unidad y... Por eso quería tomar mi propia decisión. Invertir felizmente, apoyando los sueños de cada uno. Caminemos juntos por este hermoso camino cuesta abajo. Inversión feliz. Con Miyu, seguiremos juntos hasta que nos animemos a jubilarnos con acciones nacionales.